Les voy a invitar que abran sus Biblias en el Salmo 42. Salmos 42. Y les pido de favor que nos pongamos de pie unos instantes para leer la palabra de Dios. En un salmo con mucha emoción, en tiempos con pérdida de esperanza, pero en otros tiempos con un recordatorio de que el Señor es nuestra confianza. Y muy puntual el canto que cantó al final, recordándonos que en Dios podemos tener la confianza. Dice la palabra del Señor así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Versículo 5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios eterno, esa es tu divina palabra, Señor. Y queremos en este momento, Señor, mientras que reflexionamos, estudiamos tu palabra, Señor, yo te pido que tú ministres a nuestros corazones, a nuestras vidas. Señor, que en ella podamos, Señor, ser recordados de unas verdades fundamentales en nuestro caminar cristiano, Señor. Tú eres Dios. Tú eres la roca inconmovible de los siglos. Y queremos pedirte, Señor, que tú seas el que estimule nuestras mentes a pensar, mueva nuestros corazones, Señor, a amarte más cada día. Y que podamos, Padre, deleitarnos en estas verdades, Señor, fundamentar nuestra confianza más profundamente en ti, porque tú eres merecedor de confianza. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Una confianza inquebrantable. Una confianza inquebrantable. En este mismo lugar hay muchos tipos de personas. Todos con diferentes maneras de pensar, diferentes maneras de sentir. Personas que son optimistas. Otras personas que no son tan optimistas son las que podrían llegar hasta el extremo de ser pesimistas. Hay personas que quizás miran un vaso medio lleno, mientras que otras personas lo miran medio vacío. Hay perspectivas diferentes en cada uno de nosotros. Personas que miran una meta posible, pero que para otros miran esa meta imposible. Usted posiblemente sabe y conoce personas así, que son opuestas a usted. Yo no sé si usted es de las personas que se inclinan más hacia el optimismo o personas que se inclinan más a ser pesimistas. Pero hay personas, hermanos, que tienen mucha confianza también. Hay personas que tienen esa confianza, mientras que hay otras personas que dudan en sí mismas constantemente. ¿Verdad? Nosotros en nuestra familia podemos tener diferentes tipos de personas, y ustedes que son madres y padres, ustedes conocen bien a sus hijos y saben quiénes son los más optimistas, quiénes son los más pesimistas.
La confianza de salir victorioso en diferentes situaciones puede variar también y varía. Hay personas que cuando viene una situación difícil a la vida, de repente se sienten como que está la situación muy difícil para salir adelante. Mientras que otras personas pueden seguir confiando en Dios y tienen esa confianza espiritual. Hay veces que estos dos tipos de sentir se encuentran en una sola persona, ¿verdad? ¿No se ha sentido usted a veces que se ha subido a una montaña rusa que de repente siente que su vida va para arriba? Pero llegan momentos de situaciones difíciles en su vida que de repente siente que esa montaña rusa da un bajón y baja para abajo. A veces sentimos de esa manera. Y quiero hacer unas preguntas para usted en esta mañana. ¿Se siente usted frustrado por algunas situaciones que está atravesando en su vida actualmente? ¿Se siente frustrado? ¿Se siente deprimido? ¿Se siente como que falta algo en usted? ¿Se siente que no avanza? ¿Que entre más esfuerzo usted por avanzar, más difícil se hace el caminar, más pesado cada camino, cada paso que usted da? ¿Siente una tristeza que le agobia constantemente? Hay una situación en su vida que está allí pegando, golpeando su corazón, golpeando su vida constantemente, que le causa una tristeza profunda. Sientes, hermanos, quizás que has perdido tu primer amor, que no estás caminando con ese fervor que caminabas cuando recién conociste al Señor Jesucristo. ¿Te recuerdas? Cuando eras el primero a llegar a la iglesia. Cuando en la mañana, cuando te levantabas, lo primero que pensabas es: quiero pasar tiempo con el Señor. Quiero arrodillarme, quiero expresarle mi sentir, quiero orar, quiero hablar con Dios. Que no podías esperar esos momentos en los que tú pudieras abrir la Escritura para poder deleitarte en lo que el Señor nos dejó, nuestro Padre Celestial, una carta, varias cartas, varios libros en los cuales podemos deleitarnos, ser corregidos también, ser confrontados por su palabra. ¿Son esos momentos ya del tiempo pasado que ya no sientes en este momento de tu caminar? ¿Has perdido tu primer amor? Podríamos decir que si has perdido tu primer amor, quizás en realidad nunca lo tuviste. Pero hay personas que somos cristianos, que pasamos por momentos difíciles en nuestras vidas. El salmista, aquí en el Salmo 42, expresa este mismo sube y baja. Y no sé si usted se fijó, mientras que leíamos el Salmo 42, hay momentos en que el salmista expresa contentamiento. Hay momentos en que él expresa una confianza, él voltea a ver a Dios, pero hay momentos cuando él de repente se tiene un bajón y se siente como que está solo, como que Dios se ha olvidado de él, y quizás tú te sientas así de esta manera. Él expresa este mismo sube y baja en el contexto espiritual de su vida. El comentarista MacDonald dice que hay diferentes posibilidades de por qué el salmista se expresa de esta manera. Porque a veces dice estar hacia arriba, a veces dice se siente estar abajo. Él dice, las posibles situaciones es que él escucha la voz de David mientras era exiliado por la rebelión de Absalón. Hay otros comentaristas también que apoyan esta opinión primera. Se recuerda cuando David, siendo rey, su hijo Absalón se levanta en contra de David, y David, por que no hubiese sangre derramada, él decide dejar el trono y se va. Es posible que el Salmo 42 sea en ese momento cuando David está pasando por esa situación, que él escribe este salmo. También el comentarista MacDonald dice que escucha la voz del Mesías en el momento de su sufrimiento. Cuando de repente el Señor Jesucristo está en la cruz del Calvario y Él pregunta: ¿por qué me has abandonado? MacDonald también dice que escucha la voz del remanente judío durante la futura gran tribulación. Escucha al creyente que anhela volver a los días
de su primer amor y ser restaurado a esa comunión con el Señor. Yo no sé cómo estás caminando con el Señor tú en esta mañana. Yo no sé si el Señor ya se ha vuelto una rutina para ti. Si el estar sentado aquí en esta mañana sea nada más una costumbre, algo que se hace los domingos. Yo no sé qué esté pasando en tu vida, pero en esta mañana queremos entrar en este salmo y ver lo que el Señor quiere recordarnos a nuestras vidas. El versículo 1 dice: como el siervo anhela las corrientes del agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. El siervo, o sea, un tipo de venado, cuando cansado y sediento se encuentra, busca cualquier fuente de agua para saciar su sed. Cuando no encuentra agua en su necesidad, emite bramidos en el bosque. Y usted puede escuchar a este siervo bramar en el bosque porque está sediento y anda buscando esa fuente de agua. Esos bramidos se asemejan a clamores desesperados. ¿No ha sentido usted así en alguna ocasión? Posiblemente una ocasión reciente, cuando usted clama al Señor desesperadamente, pidiéndole ayuda, pidiéndole que Él solucione alguna situación, gritos agonizantes por una necesidad básica posiblemente en su existencia. Luego el versículo 2 y el 4, al 4 dice: mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios?, pregunta. Mis lágrimas han sido mi alimento de día y de noche, mientras me dicen todo el día: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo iba yo con la multitud y la guiaba hasta la casa de Dios, con voz de alegría y de acción de gracias, con la muchedumbre en fiesta. Al leer este versículo 2, de esa misma manera, dice el salmista: así como el siervo brama, así como el siervo desea de esa agua, así te deseo yo en mi ser. Tengo una sed agonizante, dice el salmista. Tengo una necesidad insaciable. Dios, ¿dónde estás? Quiero beber de ti, Dios. Dios es su fuente. Dios es su necesidad básica. Dios para el salmista es como ese aire que respira, esa agua que puede tomar. Se pregunta: ¿cuándo podré disfrutar de tu presencia? El Salmo 63, versículo 1 expresa algo muy similar y dice: oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, cual tierra seca y árida donde no hay agua. ¿Se siente usted así? ¿Se siente que está pasando por un desierto, un lugar donde no encuentra ese mismo gozo que sentía antes? ¿Qué está pasando en nuestras vidas? ¿Por qué situaciones estamos pasando que nos ha permitido llegar hasta este momento? El salmista dice: de día y de noche las lágrimas se derramaban, suplicaba la presencia de Dios. Todos a su alrededor, dice la Escritura, aparentemente al abandono aparente de Dios, se burlan de Él porque Dios no le responde y parece ignorar su clamor. Quizás tú tienes una petición de la cual tú le has estado pidiendo al Señor, o varias peticiones que le has estado pidiendo al Señor que te supla de diferentes cosas, que conteste una situación en tu vida. Y a veces el Señor pareciera como que no nos escucha. A veces el Señor pareciera como que su oído está cerrado para cualquier clamor que tú le puedas levantar. Parece no escucharte. Y no solamente parece no escucharte, a veces parece como que te ignora. Pero ciertamente sabemos que eso no es así. El salmista se ha envuelto de nostalgia por los momentos bellos que ya pasaron, del pasado. Y hay personas que viven así en el pasado. Yo me recuerdo cuando yo primero vine al Señor. Yo me recuerdo cómo estaba tan agradecido por el Señor, por lo que Él me había perdonado. Yo le servía con una alegría, con constancia, con un fervor, porque viven del pasado. Aquí esa misa se recuerda cómo Él guiaba al pueblo hacia Dios en el versículo 4.
Les guiaba a celebrarles su fiesta a Dios. Y recientemente hablamos de esto en un mensaje cuando él iba danzando. Él se había despojado de sus vestiduras reales, iba danzando enfrente del arca de Jehová que iba dirigiendo hacia Jerusalén. Pero ahora parece ser todo esto algo del pasado. Ella no tiene no está experimentando ese gozo que él sintió en ese momento. Hermanos, no podemos vivir en el pasado. Es bonito recordar las cosas del pasado, pero ¿por qué tienen que ser cosas del pasado? ¿Por qué nuestra relación con el Señor tiene que menguar, tiene que enfriarse? Sino que más bien debe de ir creciendo cada día. A veces nos sentimos agobiados y sentimos como que estamos solos, no sentimos ganas de orar, hermanos. Todos pasamos por esa situación. Yo no creo que hay ninguna persona que en algún momento de su vida haya sentido que no tiene esas ganas de orar. Y cuando oramos, hay veces que ni siquiera sabemos qué decir. No sabemos cómo expresarle al Señor nuestro dolor, la frustración que estamos sintiendo, la depresión que está agobiando nuestras almas. No sabemos qué hacer. Pero entonces vemos en el Salmo 42, a partir del versículo 5, un cambio de actitud del salmista. Dice el versículo 5, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez por la salvación de su presencia. ¿Por qué está preocupado? Dice el salmista. ¿Por qué debo de angustiarme? ¿Que acaso Dios no es mi esperanza? Y si Dios es nuestra esperanza, aun cuando pareciera no escucharnos, ¿no debemos de seguirle alabando? Decimos, el Señor es digno de alabanza. El Señor es digno que nosotros confiemos en Él. Pues si nosotros confiamos en Él y Él aún no contesta las peticiones que le hemos presentado, Él sabe por qué. Muchas veces decimos que confiamos en el Señor, pero en realidad no lo estamos haciendo. En realidad estamos esperando que Dios nos conteste las peticiones al pie de la letra, como se las estamos pidiendo en el momento que queremos que Él nos conteste. Pero no es así. Usted sabe que mucho tiempo estuvimos reunidos en casa. Y estamos pidiéndole al Señor que Él abriera una puerta en un lugar para podernos reunir, para salirnos del frío, para salirnos de la lluvia. Comenzamos con cuando nos reunimos ya afuera, comenzamos con unas canopies. Todas las tardes, en las mañanas, mis hijas me ayudaban a abrir esos canopies, llegaban los hermanos, se ponían las sillas. Después nos movimos a la carpa, que ya estuvo un poquito mejor y estuvimos más protegidos de la intemperie, del tiempo. Pero le seguíamos pidiendo al Señor, Señor, ábrenos esa puerta. Y le suplicábamos. De repente, hermano, yo sentía una angustia porque miraba en mis hermanos. Yo le decía, Señor, gracias por traer a los hermanos. Está lloviendo, está nublado, está amenazando lluvias, está frío. Pero ahí estaban los hermanos. Estábamos pidiéndole que el Señor nos abriera una puerta. Andábamos buscando por diferentes lugares. No aquí no habíamos buscado. Ni habíamos pensado siquiera venir a tocar la puerta. Hasta que un día el Señor nos movió. Y cuando llegué y hablé con el pastor de la iglesia RBC, él me dice, yo he estado orando por mucho tiempo. Dice, hemos estado orando por un pastor hispano. Yo no sé la gracia de Dios que puso en mí delante de él. Él me llevó, me llevó por todo el santuario, me bajó para acá abajo, me enseñó este lugar, pero este no era el lugar que le estaba pensando, simplemente me estaba enseñando el local. Luego me lleva para aquel lugar donde estábamos primero. Ya un lugar, hermanos, un techo sobre nosotros. Ya cuando soplara el viento no íbamos a sentir ese frío, pero el Señor iba contestando esa petición.
Estábamos en ese lugar, la gente apretada, metida en cuartos, que ni siquiera yo podía ver a los hermanos que estaban en unos cuartitos metidos, no los podía ver, simplemente escuchaban el mensaje, escuchaban las alabanzas de dentro de esos cuartitos. Y cuando se les presentó a ellos la necesidad, hermanos, que Dios bendiga a Riverside Baptist Church. Porque el Señor ha movido su corazón y ellos han obedecido la voz del Señor y nos han permitido ahora entrar a este lugar. Nosotros estábamos buscando un lugar, estábamos pidiéndole al Señor, le pedíamos y parecía que Él no contestaba, y los hermanos me preguntaban, ¿y qué le han dicho? ¿Ya consiguió? ¿Y qué ha pasado? Y yo pues le daba la misma respuesta siempre: sigamos orando, sigamos pidiéndole al Señor. Y cuando el pastor Christian me empezó a enseñar aquí, él dijo, yo quiero que este lugar de allá lo usaban una vez por semana, los jueves por la mañana. Y él dijo, yo quiero que este lugar sea usado para la gloria de Dios. Hermanos, qué bonito es cuando el Señor contesta, pero a veces es difícil la espera. A veces es desesperante esperar y rogarle al Señor, Señor, contéstanos. Señor, mira que estoy pasando por esta situación que ya no sé qué hacer. Señor, mira que estoy pasando por esa situación que es agobiante. Me quita las fuerzas para seguir caminando. Y a veces el Señor no contesta. A veces no contesta en el momento que tú quieres que Él contesta. Pero una cosa tienes que saber, querido hermano, que Él va a contestar. Que Él va a contestar a su tiempo. Si en verdad tenemos una confianza inquebrantable en Dios, podemos confiar que Él a su tiempo va a abrir la puerta. Él a su tiempo va a traer solución a tu necesidad y va a responder a ese clamor que tú estás haciéndole. El salmista decía, ¿por qué de estar preocupado? ¿Que acaso Dios no es mi Dios? ¿Por qué debo de angustiarme si Dios es mi esperanza? ¿Por qué? Le seguiré alabando, dice en el versículo 5. Él es mi Salvador y Él es mi Dios. Síguele alabando, hermano. Sigue glorificando su santo nombre. Aún en la desesperación, aún en la angustia, aún en la incertidumbre, no dejes de alabar a Dios, porque Él es digno de alabanza. El salmista dice en el versículo 6, Dios mío, mi alma está en mí deprimida, porque me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán. De momento dice, ¿por qué de estar abatido? Pero entonces se recuerda, estoy abatido, estoy deprimido. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde el monte Mizar. Se siente sumamente angustiado. Él expresa su sentir. Se sentía lejos de Jerusalén, hermanos, donde estaba la casa de Dios. Determina que desde tierras lejanas, en el desierto, él pensará y meditará en Dios. En esos desiertos de tu vida, medita en Dios. En esos desiertos de tu vida, recuerda que Dios está a tu lado, que atentos están sus ojos hacia ti, que Él está cuidando cada uno de tus pasos. La angustia lo mueve a pensar en Dios. Hermanos, y a veces la angustia o esos sentimientos que no son muy gratos en nuestras vidas son los agentes de Dios para recordarnos que Él debe de ser alabado, que debemos voltear hacia Él. Lamentablemente es muy recurrido que en nuestras vidas, cuando todo va bien, bajamos la guardia. Cuando todo va bien, nos olvidamos de Dios. Cuando todo va bien, no buscamos a Dios como lo buscamos en los momentos más difíciles de nuestras vidas. Y de repente el Señor permite situaciones en nuestras vidas para que nosotros digamos, ¿a quién más puedo ir? ¿A quién más puedo clamar? Y podamos levantar nuestra voz, nuestro clamor, derramar nuestras lágrimas en su presencia. Aquí el salmista, la angustia lo mueve a pensar en Dios.
Recordamos esas palabras de Jonás en el capítulo 2, versículo 7, que dice: cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé. Jonás 2:7. Cuando en mí desfallecía mi alma, del Señor me acordé, y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Cuando tú buscas al Señor, dice la palabra de Dios que a un corazón contrito y humillado Él no desprecia. Y si tú le buscas a Dios, si tú oras a Él, le clamas a Él con humillación, con un corazón contrito y humillado, tus palabras, tu clamor llegará a Él, llegará a sus oídos. Él escuchará tu clamor. Yo te pregunto, hermanos, ¿cómo reaccionamos cuando estamos en medio de situaciones como esos? ¿Nos rendimos cuando nos sentimos lejos de Dios? ¿Nos rendimos? Decimos: ya el Señor no me escucha. ¿Para qué orar? ¿Para qué buscar su palabra si estoy buscando su guianza y no encuentro que la Biblia me diga nada? ¿Qué haces? ¿Te rindes o persistes? ¿Le buscas más intensamente? Cuando no sepas qué decirle a Dios y estés orando en tu recámara con la puerta cerrada y no sepas qué decir, sigue postrado en su presencia. Sigue esperando que el Señor venga a tu rescate. Sigue clamándole a Él. No te rindas, es lo peor que podamos hacer, rendirnos. Sigamos empujando hacia el frente. No nos rindamos. No nos rindamos, hermanos, aunque nos sintamos como nos sintamos, aunque no sepamos palabras. ¿Sabe qué? Que hay una disciplina espiritual, aparte de la oración regular, aparte de la lectura de la palabra regular, aparte de la oración, hay una disciplina espiritual que si tú no sabes cómo orar y qué decir, abre un salmo. Abre un salmo. Y esta disciplina espiritual se llama leer los salmos. Orar los salmos. Orar los salmos. Y si tú no sabes qué decirle, puedes abrir la palabra del Señor en el Salmo 42 o en cualquier otro salmo y decir: como el siervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Y lees ese versículo, tomas una pausa y repites en tus propias palabras lo que el salmista está diciendo. Le dices al Señor: Señor, así como el salmista. Así como el salmista, yo anhelo. Así como dice él que el venado anhela el agua, que tiene sed, así yo tengo sed de ti. Y si usted empieza a practicar eso, usted se va a dar cuenta que no va a haber ningún momento en su vida en que usted diga: pues yo me pongo a orar y yo no sé qué decirle al Señor. Ore los salmos. Ore la palabra del Señor. Siga insistiendo, aunque parezca que el Señor no le contesta. El versículo 7 dice: un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Ahí pareciera ser como: ¿qué quiere decir esto? Uno se pregunta: ¿qué quiere decir estas palabras del salmista? Eso es un expresar del sentimiento de estar abatido. En otra versión de las Escrituras dice: se escucha en los precipicios el eco atronador de tus cascadas. Los torrentes de agua que tú mandas han pasado sobre mí. Eso no es una expresión que está contento, de agradecimiento, es una expresión de abatimiento. Otra versión dice: las olas de tristeza que has mandado sobre mí son como un mar agitado. De los montes Hermón y Mizar, son como violentas cascadas que descienden de los cerros de los montes Hermón y Mizar y se estrellan en el río Jordán. Hay tumulto en su vida. No hay calma, no hay paz. Golpean estos ríos contra otros ríos. Descienden estas aguas violentas, esas cascadas violentas. Él se siente golpeado, se siente derrotado, se siente incapaz. Posiblemente como te has sentido tú en algunas ocasiones. Pero fíjese lo que dice el versículo 8. De día mandará el Señor su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo.
Elevaré una oración al Dios de mi vida. Elevaré una oración al Dios de mi vida. Esta es la contestación del versículo 3. El versículo 8 tiene la contestación del versículo 3. Él dice, al clarear la mañana, Dios mostrará su misericordia. Y Él expresa esta confianza, hermanos, en un Dios que no está mirando cara a cara. En un Dios que ni siquiera puede olerlo. Pero Él expresa que Dios le va a contestar. En la noche cantará mi alma y oraré al Señor, le está diciendo. Pero esto pasó, hermanos, porque Él decidió persistir. Cuando tú persistes en la oración, cuando tú persistes en la búsqueda de Dios, vas a ver que tu estado de ánimo va a cambiar. Vas a ver que tu actitud delante de la situación que estás pasando va a cambiar. El Señor va a venir a tu rescate. El versículo 9 nos habla, a partir del versículo 9 nos habla de esta segunda situación de desesperación y recapacitación. Otra vez, pareciera un sub y baja, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 9? Léalo conmigo. A Dios mi roca diré, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué ando sombrío por la opresión del enemigo? Él afirma que Dios es su roca y aún así se pregunta, expresa una falta de entendimiento. Él no entendía, si tú eres mi roca, ¿por qué pasó por esas situaciones? ¿Por qué me siento así? Y él le pregunta al Señor, ¿por qué te has olvidado de mí? Mis enemigos me persiguen y me envuelve la tristeza. ¿Por qué tú lo estás permitiendo, oh Dios? Es como si le dijera al salmista de esta manera. Así también se sintió Job en un momento de su prueba. Como si Dios lo hubiera desterrado a la tierra del olvido. Él mismo lo dice. Así se sintió. El versículo 10 dice, como quien quebranta mis huesos, mis adversarios me afrentan mientras me dicen todo el día, ¿dónde está tu Dios? Se burlaban de él. Posiblemente tengas amigos tú, o tengas familiares que se burlen de ti. Posiblemente ni siquiera se burlen a sabiendas tuyas, pero posiblemente pienses, mira, y dice que tiene un Dios que es grande y que es poderoso. Y dice que confía en Él. Y dice que ese Dios lo puede rescatar, pero míralo cómo está. Mírala cómo está. Hermanos, hermanas, sigan confiando en el Señor. Porque el Señor tiene en nosotros, para nosotros, planes de bien y no de mal. Fíjese que ese versículo de la palabra, porque el Señor tiene buenos planes para nosotros, planes de bien, no de mal, para darnos el fin de que esperamos. Eso es verdad. Eso está hablando directamente sobre el pueblo de Israel. No es directamente para la iglesia que está aquí en Riverside. Pero Él sigue siendo el mismo Dios. El mismo Dios que tiene planes buenos para nosotros. Planes de bien y no de mal. Pero ¿sabe que el Señor les dijo eso al pueblo enfrentándose a ellos al exilio? A una situación de destierro. O sea, aún a pesar de que venía y estaba ya el exilio a la puerta, estaba el destierro cuando otros pueblos, otras naciones iban a venir sobre Israel a apoderarse, a derrotarlos y llevarlos cautivos. Aún así, Dios les recuerda, pero yo tengo planes de bien y no de mal para ti. Aún, hermano, cuando estés pasando situaciones difíciles, recuérdate que Dios tiene plan de bien para ti. Y no de mal. Él reflexiona en el versículo 11 y dice de esta manera, ¿por qué te abates, alma mía? Lo vuelve a repetir una segunda vez. ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, pues he de alabarle otra vez. Él es la salvación de mi ser y mi Dios. Él reflexiona de nuevo, ¿por qué he de estar inquieto?
¿Por qué voy a estar desanimado? Si he puesto mi esperanza en Jehová, no tengo por qué estar desesperado, no tengo por qué estar angustiado, no tengo por qué estar deprimido, porque Dios es mi confianza, y porque Dios es mi confianza voy a seguir alabándole. Te felicito, hermano, que estás pasando por una situación difícil y no te has rendido. Que tú sigues buscando su presencia. Que tú sigues caminando hacia adelante sabiendo que el Señor es tu salvación. Que Él es tu Dios. Se dice que la definición, hermanos, de la locura es hacer lo mismo una y otra vez y esperar un resultado diferente. Esa es la definición de la locura. Si usted quiere que un día lo tachen de loco o de loca, siga haciendo lo mismo, haciendo las mismas cosas y esperando un resultado diferente, porque eso no ocurre, al menos de que una fuerza exterior haga un cambio diferente. Quizás el caminar, hermanos, del cristiano pueda ser la excepción a este dicho. De esta manera puede ser la excepción. Cuando estás abatido, sigue confiando en Dios. Cuando pareciera que la oración no es la respuesta, sigue orando. Sigue, persiste. Lucha por esa bendición de que el Señor conteste tu petición. Búscale incansablemente al Señor. Si llevas años en la misma situación, sin que el Señor te conteste la petición que estás pidiendo, sigue pidiéndole. Es tiempo de cambiar, buscar a Dios con más fervor. Búscale con más fervor. Dios es nuestra necesidad más básica, hermanos. Sin Él no podemos vivir. Si no lo tenemos a Él, lo hemos perdido todo. Si no tenemos a Él, no tenemos a nada, nadie. Cuando comprendemos que Dios es nuestra confianza, entonces no nos preocupamos por el porvenir. Confiamos en Dios y confiamos en que Él es nuestro Dios, no importa cómo nos sintamos. Hay veces que las personas ponen demasiado énfasis en cómo se sienten. Y el Señor nos hizo seres con sentimientos, hermanos. El Señor nos hizo así. Pero no dejemos que esos sentimientos le ganen a lo que usted sabe. ¿Qué es lo que usted sabe? Usted sabe que Dios es un Dios poderoso, aunque se sienta como se sienta. Usted sabe que Dios es un Dios que le va a contestar, aunque se sienta usted que Dios no lo escucha, se sienta olvidado. Si Dios es nuestra confianza, cuando Dios no contesta en el tiempo deseado, ¿qué hacemos? Oramos con más fervor, seguimos pidiéndole. Cuando Dios no contesta lo que queríamos, decimos: amén. Hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. El que ha puesto su fe en quien es la confianza inquebrantable, no se va a amedrentar. No se asusta ante el gigante. Si tú tienes tu confianza en Dios, tú verás que el gigante es más pequeño que tu Dios. Y vas a recurrir a encontrar refugio donde sabes que puedes encontrar refugio. Al salmista, hermanos, le invadía sentimientos de incertidumbre, pero el conocimiento de quién era Dios le ayudaba a recapacitar. Sí, de repente dice: ¿por qué te has olvidado de mí? Pero él dice: ¿por qué estás abatida, alma mía? Confía en Dios. Es mejor tener el conocimiento en esos momentos difíciles que poner nuestra atención en los sentimientos que estamos pasando. Hay malos consejos por ahí que de repente te dicen: haz lo que tu corazón te dicte. Si se siente bien, adelante. Pero eso no es lo que la palabra nos dice. Más bien Jeremías 17:9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Otra porción de la Escritura dice: sobre todas las cosas guardadas, guarda tu corazón. Hermanos, es mejor el conocimiento de quién Dios es, que eso reine a que tú te des a tus sentimientos por lo que estás pasando.
Una confianza inquebrantable se encuentra también en la palabra de Dios. Vaya conmigo al Salmo 1. A Salmo 1, versículo 2 y 3 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Y todo lo que hace, prosperará. Es la ley de Jehová. No en revistas, hermanos. No es las revistas. No son otros libros. Yo me recuerdo cuando que estaba creciendo, que estaba en la escuela elementaria, en el tiempo de las vacaciones. En un tiempo cuando mi mamá también trabajó, cuando nosotros mirábamos televisión en el día. Estábamos solos, yo y mis dos hermanos. Y había una revista, un comercial de una revista que aparecía en la televisión y se llamaba el Enquirer. No sé si todavía existirá esa revista, pero yo me recuerdo muy bien. Y no hace tantos años, ¿verdad?, que yo miré eso, pero todavía me recuerdo. Y el comercial decía, Inquiring Minds Want to Know. Es como decir, era la revista de los chismosos. Decía, las mentes chismosas quieren saber. Yo me recuerdo, pero no son las revistas las que nos van a dar esa confianza. Es más bien las revistas, y cuando usted se pone a ver las noticias en la televisión y pone a leer los periódicos, usted lo único que va a encontrar, hermanos, son mala noticia tras mala noticia tras mala noticia. Seamos como el salmista en el Salmo 1, que meditemos en la ley de Jehová, que en la ley de Jehová está nuestra delicia. ¿Cuántos de ustedes han leído esta palabra y de repente se ponen a leerla y dice, no hayan tiempo para terminar o dejar la palabra a un lado? Que la ley más se admira, más se deleita en ella. Si nunca ha experimentado eso, pídele al Señor, que el Señor, esa es una petición que está conforme a su voluntad. Y esa petición el Señor se la va a contestar, si usted la busca. Señor, que yo pueda en tu ley encontrar delicia, meditar en tu ley de día y de noche. Y si tú haces eso, hermano, serás como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. ¿Quieres prosperar? Lee la palabra, medita en ella de día y de noche. Y ese árbol plantado junto a corrientes de aguas, hermanos, usted sabe que un árbol busca a través de sus guías, ¿se dice guías? Raíces, gracias. A través de sus raíces busca el agua. De repente usted está en su jardín, en su yarda, y está saliendo agua y usted no sabe de dónde sale, nomás está brotando de la tierra. Es porque una raíz de un árbol frecuentemente llegó hacia donde estaba el agua y te rompió el tubo del agua y por ahí está saliendo el agua. El árbol busca el agua. Si tú eres ese árbol, tú buscas el agua. Debes de buscar el agua para que tus raíces se extiendan, para que estés mejor fundamentado en Dios. Y cuando vengan esos vientos de situaciones difíciles en tu vida, puedas estar firme en Él. La palabra aumenta nuestra confianza. La palabra debería ser nuestro alimento diario. ¿Cuánto tiempo dedicas tú a la palabra? Al estudio de su palabra. 2 Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Es útil. La palabra nos enseña cómo responder o reaccionar a las situaciones de la vida. Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, está escrito, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y lo dijimos el jueves, aquí está Jesucristo contestándole al enemigo que lo está tentando y que le está diciendo, convierte esa piedra en pan. La palabra nos ayuda a enfrentar las situaciones de la vida. Debemos de tener una confianza. Y esa confianza también se puede encontrar en la oración. Salmo 63:1, Dios mío, Dios mío eres tú.
De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay aguas. ¿Cuánto le buscamos, hermanos, cuánto le estamos buscando al Señor de esta manera? Que lo primero que pensamos en la mañana es hablar con Dios. Dale gracias al Señor por ese nuevo día que te está permitiendo, esa oportunidad nueva que te permite cada mañana. La oración aumenta tu confianza. Lo podemos ver en 1 de Juan 5:14. Dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Él nos oye. Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La oración es el ejemplo que Jesucristo nos dejó. Marcos capítulo 1 dice que Él se levantaba muy de mañana y se apartaba a orar. Él se levantaba muy de mañana, siendo aún muy oscuro. Y Él salía a un lugar apartado, un lugar desierto, y allí oraba. La oración cambia, hermanos, nuestra perspectiva. ¿Te sientes como que estás en dificultades ahorita? Hermanos, ora. Salmo 95, 6 y 7 dice, venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Ok, allí primeramente te recuerdas que Él es el que te hizo. Y luego sigues leyendo, porque Él es nuestro Dios. Te recuerda que Él es tu Dios. Y te recuerdas del Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. ¿Qué tipo de Jehová? ¿Qué tipo de Dios? El que hizo los cielos y la tierra. ¿Por qué has de estar abatido? ¿Por qué estás deprimido? ¿Por qué estás desanimado? Si tienes al Dios poderoso que creó todo lo que existe de tu lado. Él está contigo. La oración cambia nuestra perspectiva. La lectura de la palabra, el estudio de la palabra cambia nuestra perspectiva. Cambia nuestra perspectiva sobre nuestra relación a Él, sobre nuestra comprensión de quién es Él, sobre nuestra actitud hacia Dios. La oración nos ayuda, hermanos, a rendir nuestra voluntad a Dios. Cuando ores, recuérdate que es una herramienta que Dios te dejó. Y no malutilices esa herramienta. Muchas personas se ponen a orar y piensan que en el momento de oración es el momento para hacer tu lista de Navidad. Señor, yo quiero y yo quiero. Ah, también yo quiero. Y no es eso, hermanos. Puedes pedirle al Señor. Pero recuerda también, hermanos, la oración modelo, ¿verdad? Venimos delante de Dios y le alabamos primero. Las peticiones vienen después, le alabamos. Y eso nos ayuda a nosotros a recordarnos qué Dios tan grande tenemos. Cuando decimos, Señor, tú eres Dios poderoso. Es Dios poderoso. Señor, tú eres tan grande que tú creaste los cielos y la tierra. Tú no tienes principio, no tienes fin. Tú conoces los tiempos. Tú conoces la razón por la cual me estás pasando por esta situación. A ti sea la gloria, oh Dios. Que en nuestra dificultad, en lugar de que haya chillidos de queja, que hayan gritos de alabanza. Que haya llanto de agradecimiento a Dios por lo que Él hace en nuestras vidas. Hermanos, Dios debe ser nuestro deseo, así como el agua que tomamos. Así como el aire que respiramos. Él debe de ser nuestro deseo. ¿Quieres salir de la situación que estás pasando? Acércate más a Dios a través de su palabra y de la oración. ¿Quieres cambiar? ¿Quieres ser diferente? Acércate al Señor a través de la oración. Yo le voy a pedir a mi hermano Gabriel que pase al frente. Si nuestra vida está en un sub y baja, cambiemos nuestra manera de proceder. Recuérdate que 1 Timoteo 4:16 nos dice
Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Isaías. Persiste en ello, pues haciendo eso te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Ten cuidado de ti mismo. Cuidado, hermano, como vas caminando. Cuidado como vas, los pasos que vas dando, las decisiones que vas tomando diariamente. No hagas a Dios a un lado. Por muy ocupada que sea tu vida, no puedes vivir una vida sin oración y sin lectura de la palabra. No lo puedes. Porque cuando intentes hacer eso, hermanos, lo único que va a pasar va a ser que vas a fracasar. Confía en Dios. Aumenta tu confianza en Dios, dedicándote a la oración y a la lectura de su palabra.